Ya tenemos en comunicación por videollamada a la doctora Patricia Pozos Rivera. Ella es doctora en Economía, maestra en Estudios Políticos y Sociales y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo mención honorífica tanto en la licenciatura como en sus posgrados. Es profesora de la Facultad de Economía, la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una antigüedad académica de 19 años, es integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS, en la Facultad de Economía de la UNAM y también de la Sociedad Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina. Muy buenos días, doctora Patricia, nos da mucho gusto que esté con nosotros en este programa de Contralínea, Periodismo de Investigación. Muy buenos días, Nancy Flores. Muy buenos días a todo el equipo de Contralínea. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Preguntarle sobre todo, bueno, nosotros hemos dado seguimiento a estas estrategias que han sido definidas ya como el golpe de estado blando o golpe suave, y sobre todo nos interesa pues conocer su opinión en torno a los últimos acontecimientos, esto que el presidente López Obrador ya ha definido como una guerra o más bien no lo ha definido como una guerra, pero sí ha dicho que es una lucha entre dos proyectos de nación, lo que está ocurriendo en estos momentos con toda esta campaña andanada mediática para desprestigiar su gobierno y para hacer creerle a la gente pues que esta administración es exactamente la misma corrupción que se vivía con el PRI del PAN, ello por supuesto de cara a las elecciones 2024. ¿Cómo ha visto usted todo esto en el sentido de que pues ha estudiado estos fenómenos que tienen que ver con estrategias específicas del golpe de estado blando? Sí, efectivamente enmarcan muy bien el contexto en el cual se encuentra ahorita toda la discusión de coyuntura. Como ya hemos platicado en otras ocasiones, habíamos mencionado que pues, lo que está llevando a cabo los grupos de la derecha, principalmente representados por los grupos empresariales, pues es una estrategia de golpe de estado blando, ¿no? Que es toda una estrategia para no caer en un golpe de estado fuerte, como fue el caso de los golpes de estado militares, pues se desarrolla toda una estrategia en la cual se busca desprestigiar principalmente a los gobiernos democráticos en América Latina. Y bueno, este golpe tiene diferentes fases en las cuales se va subiendo de nivel. Tenemos la fase de ablandamiento, la fase de deslegitimación, la fase de calentamiento en la calle, la desestabilización y por último la fractura institucional. La fase de ablandamiento, lo que se hacen es tener toda una serie de rumores, de noticias falsas, de noticias en las cuales se quiere poner a la sociedad en contra del gobierno. Y creo yo que ahorita ya están avanzando en esta estrategia y lo que estamos viendo es una etapa de deslegitimación, ¿no? Con todas las noticias que se están dando, pues lo que se busca es desprestigiar la credibilidad del presidente, y como es un presidente que ha estado atacando mucho todos estos temas de la corrupción y de cómo los grupos empresariales habían tenido pues grandes beneficios en gobiernos pasados, pues esa es la estrategia que están siguiendo de desprestigiarlo a él y presentarlo como si él fuera un presidente corrupto también. Entonces, bueno, entonces no hay ningún cambio, todos son corruptos y no se puede pensar que se puede tener un cambio, ¿no? Entonces, pues decir que su familia no sigue, ¿no? Con los criterios o con todo este discurso que él ha manejado anticorrupción, se trata de deslegitimarlo ante pues el proceso que viene de revocación de mandato, pero sobre todo para las próximas elecciones del 2024.
Bueno, tiene este espacio que es la conferencia de prensa matutina que vemos diariamente y en donde pues él da y proporciona la información a la ciudadanía sobre pues lo que está ocurriendo, y ha puesto de hecho en evidencia pues lo que veíamos el viernes pasado con Carlos Loret, de esta ganancia de 35 millones de pesos anuales. ¿Qué tan importantes son estos espacios pues justo para la defensa ante un golpe de Estado blando? Yo creo que es muy importante, ¿sí? Pues ahora el presidente pues tiene que ocupar esa tribuna importante que son las conferencias mañaneras para poder pues desmentir toda esta campaña sucia en su contra. Creo que es muy importante dar argumentos importantes, ¿no? Al decir, bueno, pues no es verdad todo lo que se está diciendo, y pues también mencionar cómo eran antes los negocios que había, ¿no? Para las empresas informativas. Pero creo yo que una limitante es que pues estas conferencias no se transmiten en cadena nacional como si se transmiten todas estas noticias falsas, ¿no? Y toda esta campaña de desprestigio. Creo que esa es como la diferencia, y por eso creo que son importantes, muy, muy importantes espacios como el de ustedes, en el cual pues se den las noticias veraces y totalmente comprobadas, porque pues sí es como esa gran desventaja que hay, ¿no? Entre los canales de comunicación masiva y el espacio como la mañanera, que solo se transmite en pocos canales, y los que son de difusión nacional, pues sí dan algunos fragmentos de la mañanera, pero solo los que les conviene y pues cortados, ¿no? No se da todo el panorama general. Doctora, justo en estas 5 fases que ha definido el politólogo Jim Sharp, este politólogo estadounidense, y que usted nos sintetizaba hace un momento, pues justo pareciera que ya estamos transitando por todas, pero sobre todo me gustaría que nos hablara de esto que buscan ablandar a la sociedad a través del malestar y la desesperanza. ¿Qué tan importante es para ellos quitar la esperanza a los mexicanos de que podemos tener un gobierno justo, de que podemos tener un gobierno que vea por las mayorías y que no siga al servicio de los oligopolios, sobre todo de los intereses empresariales transnacionales, que pues sea un gobierno que luche contra la corrupción y que pues profundice de alguna manera este reparto de la riqueza hacia los más desprotegidos a través de programas sociales, que vea porque el sistema de salud, el sistema sanitario, pues ahora sí se fortalezca, porque la educación sea gratuita, etcétera. ¿Qué significa para ellos quitar la esperanza a los mexicanos? Es muy importante lo que mencionas. Efectivamente, esa es la apuesta que tienen de dar el mensaje de que no hay otro escenario posible, ¿no? De que no se puede cambiar, que todos los gobiernos son lo mismo, que no hay la posibilidad de encontrar ese otro proyecto de nación por el cual está, digamos, peleando, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador. Si mencionan todos son corruptos, entonces no hay posibilidad de cambio. Y desde mi punto de vista se está buscando eso porque pues ya la derecha ha estado en el gobierno, ¿no? Ya hemos pasado por gobiernos del PRI, del PAN, ya han tenido el poder y pues no han visto por el beneficio del pueblo, sino se han centrado en los beneficios de los grandes capitales, ¿sí? Entonces, el asunto es, bueno, pues sí ha sido un escenario malo, hemos cometido errores, pero vean, ¿no? No hay posibilidad de que sea de otra manera. Entonces, el presidente actual lo que está haciendo es un desastre, está gobernando
por ocurrencias, no tiene pies ni cabeza. Entonces tenemos que regresar a lo de antes porque además todo está hecho un caos, ¿no? Cuando pues no podemos tener esa idea. O sea, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo este proyecto de la 4T ha avanzado y ha cambiado muchas cosas en el país que se han minimizado por toda esa campaña, que no se deja apreciar todos los logros. Digamos, se está avanzando y lo que hace la campaña de desprestigio es borrar todos esos avances que ha tenido este proyecto de transformación. Por ello, tratan de decir, bueno, ahorita es lo peor, tenemos que regresar al orden que teníamos antes para poder avanzar, pero como están ellos tan desprestigiados y como ya no tienen credibilidad y como el país está tan enojados con ellos, pues lo que quieren aparentar es que ahorita es lo peor y la única apuesta es regresar a gobiernos priistas y panistas, ¿no? Lo cual creo que no podemos permitir que se difunda esa ideología, ¿no? De desesperanza, de que no hay cambio, de que ya estamos en una situación peor de la que venimos, lo cual es pues totalmente falso. Doctora, comenta que la campaña de desprestigio borra todos los procesos o avances en este proceso de transformación. Tenemos a un presidente que tiene todavía casi un 70% de aprobación, algunos ya hablan del 70%, y también vemos que se siguen dispersando los programas sociales y sobre todo que ya en la Constitución hay programas sociales que ya no se van a dejar de dar nunca porque adquirieron ese rango constitucional. Entonces, pues aquí la pregunta sería, ¿qué sigue, no? Porque ante que no puedan avanzar más las campañas, ¿qué podría seguir? Pues efectivamente no han logrado avanzar en dañar, ¿no?, la credibilidad que tiene el presidente, dado que pues sí ha avanzado y ha generado pues toda una estrategia de programas sociales muy importantes, y creo que se ha enfocado en estos sectores que gobiernos anteriores tenían una gran deuda, ¿no?, histórica con toda esta población, porque habían enfocado sus estrategias a beneficiar al gran capital. Pero como todavía tiene esa base, ese apoyo, pues están tratando de generar esta campaña de desprestigio que va más a otras población, ¿no?, que tal vez esté más influenciada por todas estas redes sociales, medios informativos. Y desde mi punto de vista, pues lo que sigue es escalar esta campaña de desprestigio, y algo, pues, digamos, peligroso desde mi punto de vista es que los capitales, pues, grandes, ¿no?, digamos, empresarios, pues sí pueden afectar de cierta manera la economía. Actualmente tenemos un gran problema de inflación. Sabemos también que pues gran parte de la economía se sostiene por las inversiones, y pues ese es el poder que tendría el gran capital de desestabilizar. El presidente ha mencionado que, bueno, no debemos tener, digamos, temor a ello. Bueno, él está anunciando que hay capitales que quieren invertir, hay empresarios que sí están, digamos, apostándole a todos los proyectos de generación de infraestructura, pero estas campañas de desprestigio pues también pueden recrudecerse y avanzar en tratar de desestabilizar la economía.
Doctora, también pues este escalamiento que usted prevé en medios de comunicación nos habla de un mismo concierto, de una misma voz. Todos los medios parecen unidos en dar difusión, como usted bien dice, a estas campañas de desprestigio y no tanto a las versiones del propio gobierno, donde pues desmonta estas mentiras, estas noticias falsas. Podemos esperar entonces que sea cada vez más único el discurso en los medios de comunicación y de cara a las elecciones de 2024, que vaya en sintonía con difundir más noticias falsas y sobre todo una idea de desprestigio hacia el gobierno federal. Sí, sin duda. Yo creo que vamos a ir pues notando cómo van a ir aumentando estas campañas, cómo le van a ir subiendo de nivel. Y también veo que en las mañaneras, pues el presidente, pues también está, pues respondiendo, ¿no?, a todas estas campañas. Lo que vuelvo a reiterar es que, pues, sí se está en contra de un aparato de difusión masiva a nivel nacional, ¿no?, que, pues, como sabemos, es un negocio y que todo lo que se difunde ahí busca tener, pues, influencia o ser útil para ciertos intereses y en este caso, pues, privados, ¿sí? Entonces yo creo que, bueno, la ciudadanía también sabe, ¿no? Sabe que pues hay intereses detrás de todas estas campañas. Entonces, yo creo que como no les ha funcionado, pues por eso van a estar subiendo de nivel las campañas sucias. Sí, doctora, ayer se hablaba de que justamente pues estos medios de comunicación son concesiones del Estado y ya lo mencionábamos hace un ratito, son concesiones que están en manos de aproximadamente 12 familias que son las que acumulan todo este espectro radiofónico y televisivo y que son las que están llevando a cabo pues parte de esta campaña. ¿Qué posibilidad habría de que el presidente utilizara pues sí su facultad como titular del Ejecutivo para poder penetrar a estas concesiones o formar parte de del espectro radioeléctrico con su conferencia de prensa matutina, que es lo que más llega a los mexicanos? Es decir, que ocupe este espacio que ocupa todos los días a través de canales como YouTube y Facebook en estos espacios concesionados por el Estado. ¿Habría oportunidad? Pues yo creo que sí sería una buena estrategia, pero yo me refiero a que utilice pues los canales propios del Estado, porque algo, bueno, no sé, el Estado tiene como cierto espacio, ¿no? En estas cadenas de radiodifusión, que utilice eso, porque de lo que el presidente ha estado en contra es en gastar dinero del erario público, ¿no?, para pagarle a estas grandes empresas por tiempo de transmisión, ¿sí? Entonces, el presidente ha sido claro, el gobierno con toda su ley de austeridad, pues no va a hacer un expendio, ¿no?, de recursos necesarios para otras cosas en darles difusión ni propaganda política. Pero sí se necesita un espacio informativo en la cual la población tenga acceso a toda la información veraz de lo que se está haciendo por parte del Estado, ¿sí? Entonces, yo no creo que vaya a seguir el camino que siguieron otros gobiernos, como el de Peña Nieto, que gastaba muchísimo dinero en anuncios en periódicos de difusión nacional, spots publicitarios en los canales de alta audiencia, que son carísimos. No creo que el presidente tenga
pensado generar esa estrategia, pero yo creo que sí sería muy conveniente buscar espacios en los cuales estas conferencias mañaneras pues se distribuyeran de manera pues más amplia. Doctora, también es importante revisar el contexto en el cual empieza a arreciar esta campaña de desprestigio, sobre todo se da en una coyuntura donde está la discusión muy importante de la reforma eléctrica, algo que pues cada vez tiene menos espacios en los medios de comunicación y al mismo tiempo pues que deja entrever que estos intereses empresariales en sectores estratégicos pues siguen moviendo los hilos dentro de los medios de comunicación y sobre todo también dentro de quienes aspiran a dirigir este país en el futuro por parte de los partidos políticos que se han unido en este engendro llamado Sí por México, muy unido también a los intereses de Claudio X González Guajardo. Al respecto me gustaría conocer su opinión de cómo, qué papel juegan los medios para ir de alguna manera ocultando discusiones que a la sociedad le interesarían muchísimo, en este caso la reforma eléctrica como un ejemplo, pero no el único, y pues contrario a esto, pues implantar una idea de que este gobierno es exactamente igual a los anteriores. ¿Qué papel están jugando en este momento los medios de cara a esta discusión de la reforma eléctrica? Pues sí, efectivamente, se utilizan todas estas campañas de desprestigio que se vuelven como las noticias más importantes y es lo que se difunde en redes sociales y se dejan de lado pues aspectos que realmente merecen la reflexión, ¿no? Y las discusiones de la población. Por ejemplo, la reforma que ahorita se está discutiendo, la reforma eléctrica, o incluso, por ejemplo, todo el conflicto que pues está en Ucrania, ¿no? Que es un conflicto bastante complejo, pero bueno, regresando a lo nacional, yo creo que merecería un mayor espacio, pues ver cuáles son los aspectos centrales de esta reforma, porque es importante y estratégico para el país que se apruebe, ¿no? Y ahí yo sí quisiera resaltar aspectos muy importantes en el cual este gobierno ha resaltado la necesidad de ser autosuficientes, ¿sí? Y de proteger los recursos propios del país, porque la reforma energética que tenemos, pues es una reforma que permite tener una mayor participación de las empresas privadas en todo este ámbito tan estratégico que es el energético, ¿no? Entonces, ahora lo que se busca es que sea el Estado el que tenga una mayor participación, que tenga el control de los recursos y que el Estado no sea saqueado. Por ejemplo, con todos los recursos, por ejemplo, el litio, ¿no? Que es un recurso estratégico fundamental por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Yo creo que es muy importante que el Estado tenga el control y manejo de ese recurso y que no se le dé a las empresas. Y aquí me gustaría reflexionar un poco de por qué es importante esto, porque podría parecer así como muy retrógrado, ¿no? Decir que no es importante la inversión privada, pero recordemos que las empresas, el motor que les lleva, pues es la búsqueda de ganancias, ¿sí? Entonces, unas ganancias que se privatizan, que poquitos van a ser los que van a tener acceso a esas ganancias, y cuando es el Estado el que lleva la dirección, pues lo que busca pues es proteger estos recursos, distribuirlo y que el dinero entre al erario público, que es la base con la que cuenta para tener un presupuesto y generar pues todos los programas sociales, la infraestructura, ¿no? Y que pues en estas condiciones hace mucha falta dinero para poder llevar a cabo pues mejoras en las condiciones de vida de la población mexicana. Entonces, se le ha cuestionado mucho que si fomenta
el uso de de fuentes energéticas sucias, ¿no? Cuando pues ya hemos visto documentado en la prensa que no, que el Estado es el que produce más energías limpias, incluso más que las empresas privadas, pero el discurso es ese, ¿no? Que quiere ser muy contaminante, que va a ser totalmente ineficiente su participación, digamos, poniendo adjetivos que suenan muy mal para desprestigiar esta reforma que, insisto, será muy importante que se apruebe en este proceso. Doctora, agradecemos mucho estas reflexiones, muy importante ver que en el futuro pues estas campañas de desprestigio van a arreciar y sobre todo pues entender la coyuntura tan importante en la que vivimos, el papel que nos queda a los ciudadanos para defender la esperanza y sobre todo para luchar por un mundo más justo, un país más justo. Muchas gracias, doctora, por estas reflexiones. Muy buen día. Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda su audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.